Muy buenos días, apreciados hermanos. Estoy muy feliz de encontrarme esta mañana de sábado con ustedes para estudiar la palabra de Dios. El Señor está con nosotros esta mañana y debemos alabar su nombre porque Él vino para acompañarnos en el estudio de la Sagrada Escritura. Quisiera dar la bienvenida a nuestros hermanos de la iglesia de Shalom, a nuestros hermanos de la iglesia de Salem en Rockford, y a cada uno de ustedes que están acompañándonos este sábado de mañana al estudiar la Sagrada Escritura. Quisiera elevar una plegaria al cielo para que el Señor pueda iluminarnos al estudiar la Sagrada Escritura. Vamos a inclinar nuestros rostros para hablar. Eterno Padre, gracias te damos, Santo Señor, por lo maravilloso que tú eres, porque nos has acompañado durante esta semana, porque hemos visto tu mano con nosotros en medio de las situaciones de la vida que nos ha tocado pasar. Y ahora, Señor, queremos rogarte que al abrir la Sagrada Escritura, tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente, toque nuestro corazón y que podamos responder a la voz tuya revelada a través de tu Escritura. Gracias, oh Padre, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Durante esta última semana hemos vivido actos de odio y violencia que han herido nuestra sensibilidad, que han afectado nuestras emociones y hemos entrado en conflicto con nuestros valores y principios de vida. Tal vez usted como ciudadano común ha sido expuesto a una realidad que, aunque siempre ha formado parte de la sociedad humana, sin embargo no lo hemos visto tan crudamente como lo vimos a través de la televisión. Frente a estos acontecimientos nos sentimos impotentes, devastados. Vienen a nuestra mente algunas preguntas que parecieran no tener solución. ¿Por qué los seres humanos actuamos así? ¿Qué está convirtiendo a las personas en seres peligrosos que buscan su autodestrucción? ¿Qué podemos hacer como sociedad, como individuos, para resolver esta crisis social que estamos viviendo? ¿Recuerda usted cuando nació su hijo o su hija? Por supuesto, fue una emoción inolvidable. Su primer llanto sonó como una música celestial. Al tomarlo en sus brazos, le produjo una emoción indescriptible. Era el nacimiento de una vida. Era parte de su vida. Esto despertó en usted los mejores sentimientos, las más grandes emociones y lo elevó al cielo. ¿Saben ustedes? Dios nos creó para vivir. Y la vida es parte de la raza humana. Nacemos con el software instalado para defender la vida. Eso es lo que tenemos dentro de nosotros. El niño recién nacido lucha por vivir. Por eso llora cuando tiene alguna necesidad. Y cada padre se esmera para preservar la existencia de su criatura. Los niños, en sus primeros años, son seres llenos de ternura, que responden con amor aún frente a las agresiones de sus progenitores o tutores. Es maravilloso. ¿Cuándo se produce el cambio? ¿Cuándo nos convertimos en seres hostiles y peligrosos?
cuando se despierta en nosotros la agresividad, el odio, el rencor, la venganza, la intolerancia y las acciones criminales. ¿Cuándo y por qué nos volvemos peligrosos? Es algo que necesitamos preguntarnos. Desde el periodo de la gestación, el ser humano percibe las emociones de sus progenitores. En ese incipiente cerebro, en ese cerebro que recién comienza a formarse, se producen reacciones frente a las emociones de su progenitor. Un equipo de investigación británico, haciendo uso de la neuroimagen, encontró que el cerebro de un feto o de un niño en proceso de gestación contiene billones de vías neuronales. Después del nacimiento, su cerebro crece a gran velocidad. En su punto máximo, la corteza cerebral crea 2 millones de nuevas sinapsis cada segundo, lo cual es completamente asombroso. El crecimiento es estimulado por su interacción con el mundo que lo rodea. De manera que un ambiente hostil, agresivo, violento, carente de amor, afectará las conductas futuras de los seres humanos. En los primeros años de la vida de un niño comienza el cambio, de ser amorosos, inocentes, empáticos, a moverse en dirección del egoísmo, de la violencia, de la agresividad y de conductas destructivas. Si las condiciones de violencia, agresividad y abuso persisten, el niño normalizará las conductas violentas hasta convertirlas en parte de su vida diaria. Este es uno de los factores que contribuye al desarrollo de una sociedad violenta y autodestructiva. Sin embargo, la repetición de estas conductas mostradas por los padres de sus hijos han ayudado a los cambios epigenéticos que predisponen al desarrollo de las tendencias violentas. En otras palabras, los modelos de violencia por parte de los padres favorece a que sus hijos repliquen conductas agresivas y destructivas. El problema de la violencia es muy antiguo. Aparece después de la entrada del pecado en el mundo. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Caín y Abel? Dice la Biblia en Génesis 4:8, Caín habló a su hermano Abel mientras estaban en el campo, y Caín atacó a su hermano y lo mató. Nos preguntamos por qué mató Caín a su hermano Abel. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 12 dice el apóstol San Juan: no seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano eran justas. Dios ha concedido al ser humano la capacidad de tener libre albedrío. Podría elegir entre seguir a Dios o a Satanás, entre seguir el bien o seguir el mal. Y Caín eligió seguir al maligno. Desde que el pecado entró en el mundo, los seres humanos hemos recibido la capacidad de elegir. ¿Qué nos ocurrirá si decidimos seguir el camino de Caín? Pues mataremos como lo hizo Caín. Tendremos toda clase de odio, de venganza, de rencor, y nos llenaremos de pensamientos y de deseos pecaminosos. Se manifestarán las obras de la naturaleza pecaminosa. El apóstol San Pablo, describiendo la naturaleza pecaminosa, dice de manera muy gráfica en Gálatas 5, 19 al 21, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: la inmoralidad sexual, la impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones,
sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Evidentemente, cuando el ser humano decide seguir el camino del mal, se convierte en un esclavo de su naturaleza humana, pecaminosa, y por consecuencia se convierte en un esclavo de Satanás. En 1 de Juan 8:44, el Señor Jesucristo, de manera muy clara, de manera muy gráfica, dice qué significa estar bajo la autoridad o el dominio de Satanás. Dice la palabra de Dios lo siguiente: ustedes son de su padre el diablo. Esto lo dijo Jesús a los fariseos, cuyos deseos quieren cumplir. Es decir, aquel que se entrega al enemigo se esmera en cumplir los deseos del diablo. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Este es el padre de la mentira. Cuando rechazamos al Señor Jesucristo, nos convertimos automáticamente en hijos del diablo. Y la naturaleza pecaminosa busca agradar a su dueño, es decir, al maligno. La primera manifestación de la maldad es el asesinato. Se goza en destruir la vida de otros seres humanos, así como lo hizo Caín. Renuncia a la verdad, rechaza estar del lado de la justicia y se convierte en un mentiroso patológico. Es completamente falso, vacío, miente de manera espontánea y su vida misma es una mentira. El ser humano que eligió al maligno trata de encubrir sus pecados creando mentiras para parecerse a Satanás, que es el padre de la mentira. Esta es una radiografía del hombre y la mujer que deciden rechazar a Jesús. Deciden rechazar el camino de la paz y la esperanza que el Señor Jesucristo ofrece. Jesús es quien hace esta descripción del ser humano entregado al enemigo. El profeta Jeremías tiene otra perspectiva acerca del ser humano malvado, pecador. Y dice el profeta Jeremías que cuando una persona está lejos de Dios y se entrega a la naturaleza pecaminosa o humana, es un practicante del mal, no un practicante de las obras de amor. Jeremías capítulo 13, versículo 23, reflexiona el profeta Jeremías diciendo: ¿puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitar sus manchas? ¿Pueden tampoco ustedes hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Aquí existe un claro problema. La naturaleza humana pecaminosa nos condiciona a buscar el planeamiento y la ejecución de todas las obras de maldad que lleva a los seres humanos a destruir a sus congéneres. Esto ocurre cuando elegimos ser esclavos del enemigo de Dios. Los seres humanos somos los únicos seres pensantes de nuestro mundo. Somos los más letales en producir crímenes contra nuestra propia raza. Aun cuando los animales, por cuidar territorios, por preservar la especie o por la comida, se pelean y se pueden destruir, los seres humanos somos la especie que sofisticamos la manera de destrucción y muchas veces sin ninguna razón aparente ni lógica, porque no existe lógica para destruir la vida de un ser humano. Hasta aquí hemos respondido a la pregunta: ¿cuándo nos volvimos violentos? ¿Y cuándo nos volvimos autodestructivos? Y también respondimos a la pregunta: ¿por qué
estamos en esta condición. Si nos quedamos como estamos, no habrá solución para resolver el problema de la violencia, del odio en todas sus formas, de los crímenes y de todas las formas de maldad que se presenten en nuestra sociedad. Pero no podemos quedarnos allí. Quisiera, juntamente con ustedes, hacerme una pregunta. ¿Cómo podemos resolver el problema del odio, de la violencia, del crimen, el asesinato y de toda forma de mal que se produce en este mundo? Este es un problema que los seres humanos no lo podemos resolver con nuestros propios recursos. Algunos seres humanos lo intentan, algunos creen que la paz se consigue haciendo la guerra. Otros creen que la paz es la ausencia de la guerra. Estas respuestas son opciones fallidas. La primera no pasa del análisis de la más simple lógica. Es imposible que guerra más guerra sea equivalente a la paz, excepto que la paz sea interpretada como la tranquilidad solamente del opresor. La siguiente dice que la paz es la ausencia de la guerra. La paz es un estado activo, lleno de acciones de bondad, de aceptación, de convivencia armoniosa, desposeída de personalismos egoístas. La ausencia de la guerra visible y activa es una tensa espera por un detonante que la provoque, pero no es realmente la paz. La solución definitiva al odio, al asesinato, a la persecución, a la maldad, está en la obra de Jesucristo actuando en la mente y el corazón de los seres humanos. Está en el milagro de la transformación ejercido por el autor y consumador de la fe. En la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos un hombre que fue el modelo de la intolerancia, el modelo del odio, del racismo y del asesinato cruel. Y ustedes dirán, bueno, ¿quién fue ese? Pero ocurrió algo extraordinario, porque de haber sido ese hombre homicida, fue transformado en defensor de la justicia, en promotor de la igualdad y del respeto a los seres humanos. Promovió la igualdad sin tomar en cuenta el sexo, la raza, el estatus económico o la oposición social. Ya ustedes saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de Saulo de Tarso. Él nació en el seno de una familia acomodada de artesanos judíos que eran fariseos de cultura helenística. Poseía el estatus jurídico de ciudadano romano. Después de los estudios habituales que él realizó en la comunidad hebraica del lugar donde vivía, Saulo fue enviado a Jerusalén para continuar en la escuela de los mejores doctores de la ley, especialmente en la del famoso rabino llamado Gamaliel, que la Biblia lo presenta, lo menciona. Allí adquirió una sólida formación teológica, una formación filosófica, jurídica, mercantil y lingüística, porque él hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Y en concordancia con la educación que había recibido, él practicaba la más rígida observancia de las tradiciones farisaicas. Saulo de Tarso se erigió como un incansable perseguidor de los cristianos, a quienes consideraba como una secta herética y profana. Era tal su odio que no podía ver que los cristianos eran pacíficos, amables, llenos de amor, de paciencia y con mucha fe en el Creador. Estaba tan cegado por el odio que no podía ver que los cristianos eran respetuosos de la palabra de Dios revelada en el Antiguo Testamento, que él mismo creía. Era tal su ceguera y tal su fanatismo que esa ceguera emocional y racional lo convirtió en un asesino. Dice Hechos capítulo 8, versículo 3, Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa,
arrastraba a los hombres y las mujeres y los metía en la cárcel. Su fanatismo e intolerancia lo cegó de tal manera que pensaba que estaba actuando de parte de la justicia y en nombre de Dios. Era un inflexible ortodoxo. El joven Saulo de Tarso estuvo presente no solo en el apedreamiento de Esteban, sino que se ofreció para cuidar los mantos, los vestidos de los asesinos que apedrearon a Esteban y lo mataron. En Hechos capítulo 7, versículos 57 y 58, dice: entonces ellos gritando se taparon los oídos, porque Esteban estaba hablándoles de la palabra de Dios. Y todos a una se abalanzaron sobre él, sobre Esteban. Lo sacaron a empellones, a empujones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores confiaron sus mantos a un joven llamado Saulo. El liderazgo de Saulo fue fundamentalmente en la obra maléfica de la crueldad contra gente indefensa. En Hechos capítulo 8, versículo 1, dice: y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Los jefes de los sacerdotes de Israel le confiaron la misión de buscar y hacer detener a los partidarios de Jesús en Damasco, pero fue a pedido de él mismo. En Hechos 9:2 dice: y le pidió Pablo, Saulo, cartas de extradición para las sinagogas de Damasco, y tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o fueran mujeres. Pero cuando él se iba a esta ciudad, a Damasco, Saulo fue objeto de una inesperada manifestación prodigiosa del poder divino. Deslumbrado por una misteriosa luz, fue arrojado a tierra y fue cegado, y cuando se levantó convertido a la fe de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 9, 4 al 6 cuenta este incidente y dice: en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo contestó: ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Después de ese encuentro con Jesucristo, tomó la decisión de bautizarse y convertirse en el apóstol de los gentiles, los que no pertenecían según la carne al pueblo de Dios. De haber sido discriminador, intolerante, radical, fanático, asesino despiadado con los que no creían lo que él consideraba como verdad de Dios, fue transformado por el poder de Jesucristo. Y él dijo por experiencia propia en 2 Corintios 5:17: por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. El ser humano natural, pecaminoso, solo podrá ser cambiado por la obra milagrosa de nuestro Señor Jesucristo, actuando en la vida de este ser humano arrepentido. Pero no basta ser transformado en un instante, es necesario permanecer en él. Saulo de Tarso, de haber sido formado en la escuela de los fariseos tradicionalistas y radicales, hizo un cambio total en su vida. Legalmente era romano, pero judío de sangre, extremadamente conservador, fanático, religioso, convencido que había que exterminar a todos los que no creyeran lo que él creía. No tenía compasión ni por las mujeres ni por los niños. Sin embargo, Dios lo cambió y él nos entregó este mensaje maravilloso después de su cambio. Y dijo lo siguiente: todos vosotros sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús.
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis sido revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, sino que todos sois uno solo en Cristo Jesús. Qué maravillosa declaración del apóstol Pablo. Ahora ya no era Saulo de Tarso, Dios le cambió el nombre y le puso Pablo. Y no solamente cambió su modo de pensar, sino que fue en contra de los paradigmas de la época. Los judíos se consideraban superiores porque se consideraban el pueblo elegido de Dios. Los demás, para ellos, no eran dignos de convivir con ellos. Los romanos se consideraban a los judíos como un grupo de esclavos fanáticos y desquiciados a quienes tenían que destruir y someter. Las leyes legislaban el rol de los esclavos y de los dueños. La esclavitud era legal, pero Pablo estableció un trato igualitario y Pablo estaba revelando la voluntad de Dios, diciendo que todos somos hijos de Dios. Los dueños o señores en aquellos días, apoyados por la ley, abusaban y mataban a sus esclavos. Él fue en contra de esas prácticas que eran, aunque legales, completamente inhumanas. Él salió al frente en el nombre de Dios para señalar que todos los seres humanos somos igualmente hijos de Dios, sin distinción de origen étnico, ni de idioma, ni de nivel económico, ni de clase social, ni si es hombre o mujer. Estuvo en contra de la esclavitud directamente. Estuvo en contra del sistema imperante en aquellos días para salir en defensa de la libertad en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, por experiencia propia, nos dijo que si Cristo mora en nosotros, seremos cambiados totalmente. Pablo expresó enfáticamente: todos sois uno en Jesucristo. La mayor prueba de un corazón convertido a Jesucristo es estar libre de cualquier tipo de discriminación e intolerancia y mostrarse lleno de amor y compasión. Un creyente verdadero que vive con Jesús y es lleno del Espíritu Santo da frutos de su conversión. Y por eso el apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dice lo siguiente: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Solamente cuando el poder de Dios ha transformado la vida de un ser humano, entonces este ser humano puede tener de manera natural el amor como la base fundamental de su interrelación con otras personas. Solamente cuando Jesucristo ha transformado el corazón de una persona, puede desarrollar alegría, puede desarrollar paz verdadera, una paz activa que inspire, que ayude, que dé seguridad a otros. Solamente cuando Jesucristo ha cambiado la vida de una persona, puede tener paciencia, puede ser una persona amable, llena de bondad, puede ser una persona fiel a sus convicciones, a sus principios, al respeto humano. Puede ser una persona humilde y por encima de todo, una persona que tenga autocontrol o dominio propio, que sea capaz de poder responder de manera adecuada, inclusive a las provocaciones. Esto es lo que produce la entrega de nuestra vida a Jesucristo. Aquí tenemos la solución. Jesucristo es el único que puede cambiar la naturaleza humana. Y nos preguntamos cuál es la solución al problema de la discriminación, de la intolerancia, del odio, del fanatismo, de la humillación,
y de todas las formas destructivas que practicamos los seres humanos? La respuesta ya la hemos recogido en la Sagrada Escritura. La respuesta la hemos visto de manera clara en la experiencia de un hombre que cambió completamente y que fue cambiado por Dios, de Saulo de Tarso a Pablo, el apóstol de los gentiles. Necesitamos estar entregados a Cristo 24 horas al día. Si tenemos estos sentimientos pecaminosos en nuestra mente, en nuestros corazones, necesitamos nacer de nuevo, como lo hizo el apóstol Pablo. Si tenemos dentro de nosotros todavía el odio, el rencor, la envidia, o si tenemos dentro de nosotros actos discriminatorios, si tenemos dentro de nosotros violencia descontrolada, hay un solo camino. Y ese camino es buscar a nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos transforme, para que Él nos cambie. Necesitamos comenzar a vivir una vida de paz, de amor y de felicidad en esta tierra, para que cuando el Señor Jesucristo venga, podamos continuar viviendo de la misma manera. Dios nos creó, Dios nos hizo, para que tengamos una convivencia pacífica y honremos su nombre en esa convivencia. El esfuerzo humano, las estrategias, la buena voluntad para eliminar la discriminación, el odio, la intolerancia y el asesinato son buenos, pero no son suficientes. La naturaleza humana pecaminosa es movida por el orgullo, por el egoísmo, por la ambición, por la falta de compasión. Para que nuestra naturaleza cambie, necesitamos entregarnos a Jesús para que nos llene de su salvación y de su amor. La violencia no solamente se vive en las calles. La violencia se vive dentro de los muros del hogar. Y necesitamos hacer un cambio radical en nuestra vida. Pero mientras tú pienses que el cambio será hecho por tu propia iniciativa, por tus propios deseos, seguirás cayendo en el mismo error. Necesitamos entregar nuestra vida a Jesucristo, porque solamente un ser humano transformado por la gracia de Dios recibirá el poder del Espíritu para ser vencedor y para reflejar a Jesús en su manera de pensar, en su manera de sentir, en su manera de actuar y en su modo de vivir. Mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, hoy es el día de salvación. Acerquémonos a Jesucristo. Dejemos que Él nos transforme. Dejemos que Él cambie nuestro corazón de piedra y nos dé uno de carne. Permitamos que el Señor Jesucristo ponga en nosotros los frutos de su Espíritu, para que de manera natural podamos actuar como Jesucristo actuó cuando estuvo en esta tierra. Quisiera preguntarles a ustedes si alguno de ustedes quiere pedirle a Dios en este momento y decirle: Señor, quiero ser como tú, quiero ser transformado por tu gracia, quiero recibir la paz real en mi vida que pueda inundar mi hogar, mi familia y mi sociedad, y quiero estar contigo para siempre. Si lo deseas, allí donde estás, si quieres, arrodíllate y vamos a hacer una oración de entrega de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Eterno Padre, gracias, Señor, porque tú estás con nosotros hoy, porque tú nos has hablado a través de tu palabra, tú nos has mostrado la realidad de cómo podemos salir de estas crisis de violencia y de dolor que vivimos. Tú, Señor, nos has mostrado que existe un solo camino, y es la transformación de nuestra vida a través de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Señor, aquí están tus hijos, quienes desean que tú los llenes de tu gracia, de tu paz y de tu amor. Quiero ponerlos en tus manos
Y quiero que tú, Señor, a través de tu Espíritu, nos transforme, nos cambie, modifique nuestra vida y que podamos ser luces para este mundo que está en oscuridad. Ayúdanos para que esta transformación transforme nuestra familia, transforme nuestros hijos y que un día que no está muy lejos podamos estar juntos para vivir eternamente contigo. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.